Buenas tardes a todos, estamos aquí en nuestro ciclo de conferencias desde las ciencias sociales sobre pandemia, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, situada en la provincia de Chubut, Argentina, con el enorme agrado de poder presentar a la doctora Dora Barrancos en su disertación sobre géneros, pensando géneros en pandemia. Mi nombre es Gisela Palma, soy docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Agradecemos enormemente el espacio desde el cual se está impulsando este ciclo de charlas, conferencias y talleres en formato virtual por la conocida situación de aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos viviendo en la Argentina y en gran parte del mundo. En estos tiempos que nos toca correr, que nos toca transitar, que nos toca habitar, no podemos dejar de pensar lo que es la cuestión relacionada con los diversos géneros, o la categoría mal llamada géneros. Quizás en eso seguramente va a adentrarse la doctora Barrancos. Bueno, hablar de su trayectoria es realmente muy amplia, ya que no solamente ella trabaja desde lo que es la cuestión académica, sino que también es una gran militante social en el gran campo de lo que son los derechos humanos, en el gran campo social, pero también y específicamente en la cuestión de géneros, de feminismos, de violencia machista. Ella tiene, como bien dijimos, una amplia trayectoria, es docente titular en la Universidad de Buenos Aires, como también es investigadora principal del CONICET, y en este organismo también se ha desarrollado como directora del mismo. Tiene una amplias publicaciones, ¿sí? Tanto en revistas científicas como libros, muchos de ellos relacionados con lo que es géneros, feminismos, también dándole importancia al lugar de mujeres que ha marcado la trayectoria de nuestra historia argentina. La verdad es que es un enorme placer poder presentarla. Y bueno, la verdad es que no quiero demorarme más en esta breve presentación, así que bueno, vamos a escucharla a ella. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo la alegría de presentar a la doctora Dora Barrancos en una webinar de las tantas que hemos organizado en la facultad, que se llama Pensando Género y Educación en Pandemia. Recién, bueno, gran parte de ustedes escucharon nuestra conversación y yo compartía de que, bueno, hace ya muchos años que tenía ganas de que Dora estuviera con nosotros y escucharla. Y bueno, y estas ganas se fueron incrementando a medida de que, bueno, he ido participando en las charlas, en las reuniones anuales que tenemos de CODESOC y ANFE, y también en CLACSO, del cual nosotros somos miembros, y me parece que es muy interesante que podamos compartir toda la experticia, toda la habilidad interpretativa que Dora tiene, toda la sapiencia que tiene por haber investigado y haber caminado en terreno y haber pasado en el barro, ¿no? Como suelen decir los investigadores. En realidad, bueno, no vienen a verme a mí ni a escucharme a mí, sino que escucharla y a verla a Dora. Agradezco profundamente que haya aceptado, porque bueno, sabemos que en este contexto es una de las personas que está altamente demandada para ser escuchada y está invitada en diferentes lugares virtuales, que es lo que tenemos en este momento. Y bueno, las dejo con Dora, que es una docente, que creo que bueno, ese, en nuestro caso, que somos universitarios, es el mejor calificativo y el mejor sustantivo que nos pueden poner, que es una investigadora, que es una política, una defensora de los derechos humanos, y creo que también que también esa es una nota interesante, profundamente federal, y obviamente feminista.
Bueno, te dejo, Dora, con el resto de la gente. Yo apago cámara, apago micrófono para escucharte atentamente. Que tengas una linda jornada y, bueno, todos tengamos una linda jornada. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias a esa casa querida, tan, no absolutamente austral, digamos que está en las medianías de la australidad. Y gracias a Giselle por haber hecho el puente, con mucho gusto. Bueno, yo voy a más o menos a trabajar con mi voz unos 35 minutos, como hemos acordado, y luego vendrán las cuestiones. En primer lugar, me gustaría informar, seguramente hay muchísimas colegas que nos están escuchando en esta, ahora nos gusta decir comunidad imaginaria, ¿no? Que significan ahí todas, todos, todes. Me imagino que están al tanto de lo que es el concepto de género, ¿no? Pero me gustaría repasar un poco las condiciones de su oportunidad de uso, sobre todo el momento en que comenzó a usarse ya con teniendo algunos antecedentes bastante promisorios y luego una extensión muy, muy, muy habilitante, ¿no? No sin discusiones. En primer lugar, quiero decirles que género, como sabemos, suspende bastante la generación natural, biológica, la generación que puede originar la división de sexos. Desde luego, la naturaleza supuestamente definidora de los sexos, hoy está con muchos problemas, muchísimos problemas, frente a una circunstancia que cada vez más tiene más comprensión desde el punto de vista epistemológico, pero sobre todo desde el punto de vista político. Y es que tenemos que hacer una circunstancia otra respecto del binarismo original, en que supusimos la organización sexual varón-mujer, y hoy nos enfrentamos frente a tal vez a una diáspora, a una divergencia profunda respecto del binarismo originario. Ese binarismo originario, sin embargo, estaba muy todavía, cuando se construye el concepto de género, tenía una gran articulación de sentidos con la polaridad genérica. Esto debe decirse, género en su inicio, y hay pequeñas referencias históricas. Se ha dicho que uno de los primeros en utilizar el término género fue Robert Stoller, que era un psicoanalista norteamericano, y en 1963, en una gran conferencia en Suecia, en Estocolmo, justamente apuntó a que había unas manifestaciones de la sexualidad, del sexo conformado naturalmente, en individuos que efectivamente no acataban esa determinación. Eso es lo que dice Stoller. Refirió género justamente para dar cuenta de lo que en ese momento, en sus concepciones todavía, eran como una diatriba, una discontinuidad, un hiato en lo que sería la constitución natural del sexo. Esto es, él usó género para decir, hay muchas personas, muchas, e inclusive seguramente aludía a pacientes, que siendo manifiestamente varones, tienen una opción de género que no corresponde al ser varón. ¿Está claro? Sí. Con esto fue más o menos el origen del uso de Stoller con género. Luego publicó un artículo en el 68 que se llamaba Sex and Gender, pero también insistía, no estaba usando género en la manera en que hoy, efectivamente, los ensayos feministas
comenzaron a participar ampliamente del uso de género. Entonces, ahí sí ya vienen figuras muy importantes del feminismo, como Kate Millett, voy a mencionar algunas, como Germaine Greene, y sobre todo Anne Oakley. Anne Oakley, que en 1972 fue casi, con certeza, una gran figura, Anne Oakley, que analizaba justamente los diferenciales atribuidos a mujeres y varones por fuerza social, cultural, y ahí Anne Oakley comienza a usar género, gender, no en aquel sentido de diatriba, de discontinuidad de la marca biológica, sino gender apreciada como una posición en la que se refería a lo siguiente. Hay unas conformaciones que tiene la biología con relación a y que hacen la diferencia sexual, varón-mujer, en aquel momento no había todavía una gran disidencia respecto de la polaridad, lo que Anne Oakley decía, ¿no? Y un conjunto de feministas va a decir, bueno, hay una posición que tiene una diferencia con marca biológica, mujer y varón. Sobre ese diferencial, mujer y varón, sin embargo, hay un diferencial que, bueno, que se establece, hay una extraordinaria cantera de diferencias. Una diferencia que es biológica, todavía decían, luego, debido a las articulaciones sociales y culturales, se derivan condiciones socioculturales de género. La diferencia natural podía ser, estaba, no en Anne Oakley todavía no estamos discutiendo el binarismo, pero lo que importa es la diferencia sociocultural que hace a un varón-varón y a una mujer-mujer. En gran medida, obviamente, se recuperaba en ese momento estábamos ya en plena efervescencia de la llamada segunda ola feminista. Esa segunda ola emerge de los 60 para acá. Es un corte muy importante dentro del feminismo, corte fundamental que justamente va a cuestionar los mandatos de la sexualidad y sobre todo es un feminismo que va sí a determinar con mucho detalle, porque ha habido mucha construcción conceptual, va a determinar con mucho detalle lo que es la razón patriarcal. Va a dar las definiciones acerca del significado patriarcal organizador de todas las sociedades, que justamente por esa organización patriarcal hay derivas funcionales de qué se piensa que debe ser una mujer y qué se piensa que debe ser un varón. Justamente la organización patriarcal le permitía a Oakley, y sobre todo a Kate Millett, y en fin, a todas esas primeras notables feministas de la llamada segunda ola, que lo que la naturaleza tenía como diferencia, la sociedad y la cultura creaban un enorme sistema de diferencias. A menudo, si estuviéramos así, estamos muy cerca, pero bueno, una dice, a veces les he propuesto a muchos alumnos, ¿no? Que pensemos lo siguiente: si nace un niño, una niña, y se le tapan los genitales, la verdad que no podemos conferirle ninguna diferencia. Pero una vez que el médico dice niña o niño, se instala una dramática condición diferencial entre los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido más recientemente? Lo que ha ocurrido, hay un gran trabajo que será siempre notable, el de John Scott, ¿no? El género, una categoría útil, es un texto que apareció en 1986, discúlpenme, que fue para quienes hacíamos historia y demás, para quienes estábamos dentro de las ciencias sociales, fue fantástico ese texto, porque ahí John Scott da los enunciados fundamentales de la diferencia entre sexo y género. Entonces va a decir género es justamente esa naturaleza sociocultural,
que se asigna a personas sexuadas, varón, mujer, que se asigna, que no viene inscripto para nada en la naturaleza, no tiene ninguna inscripción natural, y que hace ese coloso diferencial. Y sobre todo John Scott llamó relaciones de género. El género no es género, son relaciones de género. En aquel momento todavía la posición fundamental, incluso la de John Scott, 1986, todavía seguía siendo, todavía seguía pensándose en los dos géneros, género femenino, género masculino, de manera dominante. No es que no hubieran aparecido ya muy en bosquejos muy importantes lo que va a ser una tradición discordante con esta de la posición genérica, los géneros solamente tratados bipolarmente, ¿no? Y bueno, yo no puedo dejar de recordar, en esta breve exploración del significado de género, una circunstante tan importante como Judith Butler, que, en fin, que asomó un poco más tarde con una arremetida muy interesante, una arremetida a las propias feministas. El argumento muy sintético de Butler, que es un pensamiento complejo que animo a leer, es una figura que además nos ha visitado ya 3 veces, y es extraordinariamente inteligente y demás, y que al principio nos costó entrar en el código Butler, porque nos desbarató un poco la existencia, y es que Butler insinuó algo muy importante. Las feministas se han quedado muy tranquilas con el término género. Están muy tranquilas. El término género, dice ella, sigue siendo igualmente una atribución de sentidos patriarcales. Porque, en fin, y ahí viene, ya la palabra sexo, dice Butler, está cargada de sentidos socioculturales. No era, podemos dispensar género, no lo dice exactamente así. ¿Por qué? Porque el término sexo es un constructo sociocultural. Todas las sociedades apelan a ese constructo, y es un constructo que al mismo tiempo tiene un principio de admisibilidad en lo que sería la gestión heterosexual normativa del patriarcado. La gestión heterosexual normativa del patriarcado implica que el mundo se vea binariamente, que además el mundo se vea como géneros, varones y mujeres, y en realidad lo de Butler es muy importante en un texto que fue muy, ella había hecho una serie de artículos, pero ese texto, El género en debate, que todavía circula con mucha fuerza, el género debe ser debatido, y ahí impulsa una serie de ensayos y de trabajos que vuelven incluso sobre la mirada de Simone de Beauvoir. En realidad, le atribuye de manera, como diré, un poco metafórica, porque Simone de Beauvoir jamás usó la palabra género, nunca la pudo haber usado. Género no estaba en el lenguaje de 1949, cuando hizo su texto. Pero lo que Beauvoir dijo es: no se nace mujer, no se nace mujer, nos hacemos mujeres. De la misma manera, no se nace varón, los varones se construyen como varones en mandatos, obviamente, socioculturales. Y ahí me gustaría, sí, ya referirme, todo esto tiene un significado, como ustedes ven, extraordinario, nada menos que para la dimensión educativa. Porque la dimensión educativa es, finalmente, los sistemas de sociabilidad con los que contamos, todavía son sistemas de sociabilidad que repiten, de algún modo, las clausuras de la sexualidad, del sexo binario, tal como ha sido alguna vez construido por, sobre todo, la biología, etc. Entonces, si hay algo que las sociedades han aprendido, han tomado para sí, de manera muy repetida, son estos principios, valores, inculcamientos, formas educativas que hacen de las mujeres mujeres y de los varones varones. Y sigue siendo tan repetitivo ese cauce impulsor de
actitudes, posiciones, dolores, humillaciones, y muchas cuestiones más, que todavía no las hemos revisado. Y esto es todo un desafío para la educación, porque cada vez más, voy a comenzar por algo que sé que tiene mucho sentido para quienes educan, sobre todo a niñas, niños, niñes muy pequeñitos, cada vez más es más precoz una indiciación que traen los niños, niñas, respecto de lo que sería no aceptar la identidad que proviene de los cauces socioculturales del hogar ni de la escuela. Cada vez más. Cada vez más es más precoz. Ustedes deben saber perfectamente que niñas, niños, niñas de 2, 3 años, con más precocidad, están como renunciando al atavismo de la identidad de género que se tramita en sus contextos hogareños, en la vida social general, porque se percibe claramente que hay sí una cierta dosis de mortificación un poco inherente a nuestra condición. Lo primero que preguntamos es, ¿qué es, nena o nene? Algo que nos condiciona completamente. Esa necesidad definitoria que tenemos, inclusive las gentes más progresistas, esto es lo que quiero decir, ¿no? Es decir, aún la gente que estamos más, digamos, más decididas a que finalmente desembarque por completo una nocionalidad sexogenérica que sea menos articulada con la naturaleza y mucho más articulada con lo que sería, por eso hoy llamamos en realidad arcos sexosociales. Hay una enorme diversidad sexosocial y sé que esto evidentemente asusta a muchas personas en el sentido de que efectivamente no podrían aceptar que la naturaleza no fuera tan obediente a su propio mandato, que diera una identidad fija, sobre todo en materia de organización genital, de ciertas manifestaciones de la sexualidad secundaria, etcétera, etcétera. No admitirían que la naturaleza no fuera la que organiza el sentido fundamental de nuestros vínculos. Ocurre que a mí me gusta decir mucho lo que voy a decir ahora, que no soy tan original, mucha gente lo ha dicho de otra manera. Miren, la naturaleza, la biología, no sabe qué se llama naturaleza. La biología no sabe qué se llama biología. La decimos en orden a qué? A un juego organizacional de sentidos, que es absolutamente, está tramado en orden a perspectivas de incisión que son sociales y culturales. Entonces, a menudo refiero esto también porque se quedan claras las cosas. Un árbol no tiene idea de que se llama árbol, el mar no tiene idea que le llamamos mar, una montaña no tiene la menor idea que se llama montaña. Es la condición humana la que ha dado su señalización con el lenguaje respecto de esto, que en alguna medida ustedes dirán, bueno, pero la naturaleza está. Sí, la naturaleza está. Si no está dicha por el sujeto humano, la naturaleza no sabe qué se llama naturaleza. Entonces, la definición respecto de sexogenérica es una definición que nos compele siempre socialmente. Y desde luego hay órdenes que vienen desde ya, no solo del siglo XIX, pero órdenes que tienen ¿cómo diré? Un afiatamiento, una autorización. El orden científico, el orden médico, tiene un afiatamiento, un crédito, ¿no? Que significa que su autorización no puede ser, valga la redundancia, desautorizada. Entonces, esto es fundamental. Todo esto que digo tiene un significado notable para la educación. ¿Cómo la educación puede tramitar unas divergencias respecto de los estatutos de crédito en lo que dice la biología, la naturaleza, etc. La naturaleza dice
que si una tiene genitales de mujer, tiene que ser una mujer. Y la naturaleza dice que si se tienen genitales de masculinos, se tiene que ser un varón. La naturaleza no dice nada de eso. La naturaleza, además, es muy errática. En todo caso, sí hay un texto que a mí me gusta mucho recomendarles, y sé que a las docentes, sobre todo, les puede gustar mucho, que es Stephen Jay Gould, con un libro muy bello, que justamente ilustra bien, lo tenía apuntado y no, se me ha perdido acá, pero ya me voy a recordar, algo así como garras de caballo, en fin, es una alteración de los significados de sentido común con que organizamos eso que parece la naturaleza, porque la naturaleza también tiene comportamientos erráticos. La naturaleza no es ese modelo moral que imaginamos para nuestra conducta humana. Porque, ¿qué pasa? La naturaleza no es solo el árbitro fundamental para conocer y para educar en eso, sino que además dicta normas morales. En esto de cómo es una mujer hay un dictatum moral, y cómo debe ser un varón hay un dictatum moral. Si alguien no cumple con eso que parece que es la marca biológica de ser varón o de ser mujer, ¿qué hay? Una profunda confusión que lleva a un desacierto inmoral. Entonces, todo esto tiene que ser repensado para la pedagogía y la vida de las escuelas. Tiene que ser pensado. A menudo decimos que si no hay una gran innovación de la malla curricular, si la biología no se pone, cada vez más está más articulada por la cultura. La biología está tan articulada por la cultura que yo voy a decir algo con cierta responsabilidad así. Está tan relevada por la cultura, está tan interferida la naturaleza por la cultura, que pensemos solamente en el COVID-19, la probable interferencia de la cultura que tiene esa partícula. O por destrucción de hábitat, o por, en fin, términos de, como diré, culturales de comida, o por, no sabemos, esperemos que no, por manipulación. ¿Qué quiero decir? Que el paisaje de la naturaleza está cada vez más con intercalaciones profundas, con incisiones profundas de la cultura. Cada vez más. Entonces, en estas, creo que tengo todavía tengo unos 10 minutos, en estas condiciones en que hoy nos pone el COVID, debemos repensar justamente, no solamente nuestras relaciones con lo que decimos el mundo natural, y cómo el mundo natural está tan interferido por la condición humana, tan interferido, en donde efectivamente hay ahí algunas lecciones, algunas son dolorosas y otras del lado de acá. Propongo justamente a la educación a que repiense cómo la educación tiene tantísima responsabilidad en esto que señalé rápidamente al inicio, como la educación tiene enorme proyección en esto de darle perpetuidad a valores, a ópticas y a conceptuaciones patriarcales. Como la educación es al final una de las poleas que tiene el patriarcado para seguir tan vivificado, con tanta robustez todavía en nuestras sociedades. Cómo la educación debería ser repensada de manera que acompañe cada vez más lo que efectivamente se está dando, insisto, como una experiencia que refuta, como una experiencia que contradice, como la humanidad está, sobre todo el trámite de la identidad sexo-social, tiene hoy unas capacidades de refutación de los modelos de la naturaleza, de los dichos modelos naturales, que es absolutamente desafiante. Y yo sé que
en la experiencia de cada una de ustedes, hay una circunstancia en la que efectivamente tenemos que interactuar, tenemos que formar, tenemos que dar alguna instrucción, y que efectivamente nos encontramos con alumnas, con alumnos, con alumnes, que absolutamente están en una condición, sobre todo cuando son adolescentes, están en una condición de, obviamente, disidencia. A mí el término disidencia me gusta mucho, con lo que sería el encuadramiento mal llamado biológico, sino producido socioculturalmente, esa dolorosa circunstancia de desenmarcarse como disidente en esa comunidad de sentidos, insisto, que en general persiste en todas las instituciones educativas, en todas las instituciones educativas. Ninguna institución educativa está a salvaguarda de esos viejos mandatos, de esa teluria biológica, hay como un instructivo, y a veces hay, el instructivo es automático, el instructivo no es que, a ver, quiero ser muy clara en esto, el modelo patriarcal, esto es, el modelo diferencial jerarquizado propuesto a la sociedad, en el que hay un más valor a un presunto sexo puro que es el varón, a una presunta identidad masculina, que, como dice una gran ensayista, una gran filósofa, Celia Amorós, no hay tampoco un examen profundo, no es que un varón todos los días dice, a ver cuán varón soy. No existe tal cosa. Sin embargo, hablamos de un telos, una mismidad que se repite, algo que otro gran filósofo, Sartre, llamaba una metaestabilidad de los sentimientos, sentidos y autorizaciones patriarcales para ver el mundo. Esta es la cuestión. Entonces, es muy difícil conferir una nueva referencia en general a la masa docentes, si no se confiere una nueva referencia a la formación docente. Porque efectivamente, quería insistir en algo, no es que el patriarcado todos los días, a ver, los varones uno a uno se conjuramentan en la institución patriarcal. No es eso. Es una cuestión que subyace, es casi el automatismo inconsciente que tiene, sobre todo lo que pondera simbólicamente. Lo que pondera simbólicamente es una organización que hace que efectivamente el patriarcado goce de tanta robustez. Además se autorice hasta a veces con circunstancias que son francamente, como decía también Celia Amorós, le gustaba decir, el patriarcado representa un no pensamiento con relación a las mujeres, ¿no? Es decir, hay unas torpezas, hay unos cálculos tan errados, tan equivocados. Pensemos nomás que en el siglo XIX se pensaba que las mujeres no podíamos tener la misma inteligencia que los varones. Estoy hablando de un siglo y poco atrás, no es que estoy hablando de, en fin, de lo que se tramita como cambio societal en varios siglos. No, hace poco tiempo. Hasta hoy, todavía, si ustedes escarban bien, algunas personas les van a decir que, por supuesto, que las mujeres tienen que estar en la casa. Por supuesto que las mujeres se deben al hogar. Deben ser reproductoras y organizar la vida higiénicamente y ser cuidadoras. En esta experiencia tan excepcional que tenemos del confinamiento, se ve claro cuál es el mandato persistente. Creo que podemos examinar muy bien lo que es el mandato persistente de la organización doméstica. Yo sé que en este momento las mujeres que están trabajando de manera virtual tienen ya una, que es la enorme mayoría, creo que de quienes están ahí, tienen una referencia en donde prácticamente están
completamente desarmadas las posiciones de vida pública y vida privada, porque como estamos solo en casa, acabo de referirme estos días a una colonización de doble lazo. Tenemos la vida pública, porque hacemos todo virtualmente, en la vida doméstica, y la vida doméstica toda metida en la vida pública que tenemos que hacer como docentes, como profesoras y demás. Estoy segura de que, tal como está ocurriendo con María Teresa, asienten todas. Entonces, vieron que no tenemos prácticamente, ¿y qué hacemos? Nos pasa algo, a los varones no les ocurre. A las mujeres estamos haciendo tal uso horario que efectivamente nuestro horario hoy día no se sabe a qué hora termina. ¿Por qué? Porque además ya tenemos confundidas, el doble lazo de la vida pública y la vida privada, lo tenemos absolutamente confundidas en nuestras experiencias. Y sé que la masa de docentes que tiene que preparar las clases, que hacerlas, está con una tarea enorme. Porque, bueno, cuando volvamos a habitar unas ciertas formas de normalidades, evidentemente cerramos un poco la persiana de casa, nos vamos a dar clase, luego volvemos, hacemos un hiato referencial fundamental. Y hoy no existe tal hiato. Entonces, no existe tal hiato. Es una buena ocasión para que sobre todo las amigas, colegas docentes, repiensen por dónde se pudo habilitar la idea de que las mujeres tenían que responder a esta vida de la cotidianidad reproductiva. Es un gran momento para repensar el significado patriarcal en la vida cotidiana, no ya en la referencia histórica, sino como cotidianamente podemos tener así en el confinamiento una referencia fundamental para tal vez, en fin, que nos provoque tanto incentivo que podamos reflexionar absolutamente, sí, acerca ya, para ir cerrando, de lo que son los mandatos de la naturaleza. La educación tiene que imbuirse de algo elemental. No hay ningún mandato social que da la naturaleza. No hay ninguno. Eso es un gran invento que se tramita desde el Neolítico superior, pero que tiene momentos muy, muy agudos, sobre todo desde el siglo XIX, desde el finales del XVIII, el XIX en adelante. La escuela tiene mucho que decir y que hacer si queremos interrumpir la cadena de significaciones que tiene el patriarcado. Y lo dejo para el final porque sé que va a haber muchas preguntas en ese sentido. Si queremos interrumpir las líneas de continuidad violenta que tiene el patriarcado. Porque al final de eso se trata. Se trata de violentar. Es muy violenta, hace mucha violencia hablar en nombre de lo biológico y la naturaleza para darnos normas morales respecto de cómo se constituye el ser femenino, cómo se constituye el ser masculino, que efectivamente hoy día, por lo que acabo de expresar, tiene otras rutinas, tiene otros estremecimientos, y con mucho derecho, muchísima gente en este país está, además, reclamando una identidad que no binarice su vida. Que no binarice su vida. De modo que hay ahí un recado notable para el sistema educativo. Para el sistema educativo que comienza con la preescuela, pero para el sistema educativo que también se tramita en la universidad. La universidad no está mejor preparada en general para desautorizar lo que sería el mandato, el falso mandato que emana de la biología y de la naturaleza acerca de cómo nos constituimos en identidades sexo-sociales los seres humanos. Bueno, preguntas, cuestiones. Bueno, muchísimas gracias. Diferencias. Sugerencias, nos has hecho ahí una última que tenemos que repensar, así que
en eso estaremos. Sí, hay algunas cuestiones, unas preguntas. A ver, María Rosa, si podríamos... Ahí vamos a habilitar el audio. ¿Cuántas personas estamos en este momento En comunidad aquí, unas 60 personas, y más han estado oscilando también. Además estamos grabando y después la compartiremos en el canal del laboratorio, digamos, de la facultad. Así que... Hola. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Colaborando aquí con la Secretaría de Investigación y de Posgrado. Mucho gusto, Dora. María Rosa Segura habla. Bueno, en principio fui anotando algunas consultas de las compañeras y de los compañeros. Una de las preguntas tiene que ver con la educación y con esta historia larga y profunda que tenemos en los sistemas educativos. ¿Cómo pensás, la pregunta es directa, cómo crees vos que puede la educación en este sentido de construir a los niños, niñas y a las niñas para que no tengan que pasar por esta violencia tan profunda como la que planteaste? Es una pregunta de Emiliano. Después hay una segunda consulta que tiene que ver con cuál sería la situación, la pregunta de Rodolfo, más conocido como Chiru aquí en Comodoro, en la sede de Comodoro. ¿Cuál sería la situación en otras comunidades del mundo, comparativamente con Argentina, de acuerdo a tus investigaciones? No sé si voy muy rápido, ¿vos me decís, Dora? No, está bien. ¿Está bien? ¿Me escuchás bien? Sí, Bien. está muy bien. Y Emiliano, luego Roxana Rodolfo. nos pregunta, como futura docente, bueno, que digamos, en esta carga tan profunda que hay respecto de lo heteronormativo, ¿cómo salir de este currículum prescripto que reproduce las desigualdades de género? ¿Y qué aspectos se deberían tener en cuenta para dar lugar a una innovación curricular? Bueno, yo digo, le agrego, si me lo permite Roxana, no solamente en la provincia de Chubut, sino en la nación. ¿Puedo ir respondiendo? Hay una última, disculpas, Dora, hay una última que me plantea Giselle aquí, que sería como una cuarta, y el que plantea, bueno, Giselle, después de tu intervención respecto de las mujeres y la pandemia, ¿no? Lo femenino, y como María Teresa en su casa, Giselle pregunta, ¿tendrá consecuencias? ¿Cuál es tu opinión en relación a la pandemia y sus consecuencias en relación a la violencia machista? Bueno, vamos a responder. Allí cerramos las preguntas. Bueno, gracias. Bueno, veo que hay por lo menos, hay toditos por ahí, ¿no? No eran todo es ahí, Rodolfo, por lo menos Emiliano, debe haber más. Bueno, Emiliano, ¿cómo deconstruir? Evidentemente yo estoy muy convencida de que la comunidad de docentes tiene mucho que hacer. Es decir, tiene que reunirse. Además, creo que tiene muchísimo que ver también la sindicalización, las agrupaciones docentes tienen que repensar curricularmente y pedir, yo sugiero siempre que las modificaciones vengan de abajo para arriba. Sería muy interesante que los docentes solicitaran, se hicieran asesorar respecto de, bueno, bibliografía, sobre todo lo biológico, es muy, muy serio, pero la historia está llena de ingredientes limitantes respecto de la verdadera saga humana, ¿no? Entonces, en fin, cómo deshabitar ese cauce patriarcal, creo que gran parte de la situación deriva, me parece, de cómo se pueden organizar los docentes para solicitar nuevas mallas curriculares. Me parece que eso sería muy importante. No tanto las modificaciones propuestas por ministerios de educación y demás, sino que pudiera haber algo de abajo para arriba. Me gustaría muchísimo. La segunda cuestión es, Rodolfo, otras comunidades del mundo tienen alguna percatancia.
yo no soy una especialista en educación hoy, ¿no? Pero obviamente estamos, no soy una, no, ustedes seguramente muchos están mucho más cerca de la, digamos, de la disciplina, ciencias de educación, etc. Pero hay comunidades, sí, por ejemplo, en el área nórdica, hay comunidades mucho más dispuestas a la porosidad, a estas porosidades, mucho más. Allí de manera más masiva, pero en cualquier lugar del mundo se están ensayando capilaridades que, en fin, que tengan otros. Digo capilares porque en general los sustratos formales de la educación siguen siendo de la misma cantera, pero hay irrupciones. Hay irrupciones. Muchas producidas por, insisto, la propia posición que toma la docencia. La docencia haciendo grandes transformaciones. Para Rosana, cómo salir de la heteronormatividad, justamente, todo esto tiene que ver, cómo salir, bueno, ilustrándose más acerca del límite, estas cuestiones que confieren la naturaleza, hay trabajos tan enormes hechos también por biólogas y biólogos, ¿no? Pienso en algunas figuras que han sido muy importantes en la biología feminista, alterando los significados, que tienen obviamente poco ingreso dentro de nuestra currícula, pero que deberían providenciarse, ¿no? De manera, hay una gran cantidad de masa bibliográfica hoy día. Y con relación a Giselle, sí, yo creo que va a tener consecuencias, ¿no? Me parece que la vida tan normalizada que teníamos va a originar, en fin, se han originado cambios. No me animo a decir con qué perdurabilidad se darán esos cambios, sobre todo en lo que está pensando Giselle, es justamente en nuestra estructura de la vida cotidiana, porque se esperan grandes cimbronazos, me refiero dentro de la macroeconomía mundial, etcétera, ¿no? Grandes cimbronazos. Las economías están en estrépito. Estados Unidos va a perder casi 13% del producto de su PBI. Nosotros estamos más o menos amenazados con una pérdida del 6%, pero no hay ningún país, se van a localizar seguramente vi los otros días un trabajo muy interesante de la CEPAL, que más o menos encara pérdidas del 4% al 15% del PBI, son circunstancias estrepitosas. No creo que se desorganice completamente el mundo capitalista, pero sí que va a haber seguramente va a haber cambios bastante grandes. No me parece que, insisto, que desaparezca el mundo capitalista, pero sí me parece que hay dos posibilidades, una muy siniestra, que es que el mundo vaya a la derecha, pero como yo soy una optimista completamente de cantera, digo, bueno, hay una gran oportunidad para que la reorganización social se ubique dentro de lo que serían parámetros de una retomada del estado de bienestar. Un estado redistributivo, un estado que dé justicia social y justicia de género, en fin. Pero sospecho que también va a haber impactos, como supone Giselle, en nuestra vida cotidiana. Ojalá esta reinmersión en las tareas de reproducción, de higiene, de cuidado, en las tareas domésticas, que algunas grandes ensayistas feministas llamaron el verdadero modo de producción, el modo de producción capitalista, ¿qué sería sin el modo de reproducción que lo sostiene? ¿Qué sería? Imagínense una parálisis, podemos imaginar una parálisis de la economía, pero una parálisis de cocinar, lavar, limpiar, casi inimaginable. Entonces, ese valor que tiene, si sumamos todos esos valores, cada una de las acciones fueran valoradas,
ustedes saben seguramente que hay un trabajo que se hizo para México, sobre todo, que dice que está toda la actividad reproductiva doméstica, todo lo que se hace para sostener al final la vida económica, está representando entre el 23-25% del Producto Bruto. Enorme proporción. Había ahí una última, varias preguntas más, pero una última por razón del tiempo. ¿Qué nos pasa con la libertad de los cuerpos en estos contextos de pandemia y la libertad de los cuerpos de las mujeres, ¿no? En estos contextos. Y bueno, la pandemia tiene una situación, obviamente, que es paradójica. Para cuidarnos, perdemos mucha libertad. Eso es evidente. Estamos en nuestras casas, solo podemos tener este régimen de acercamiento, mediado, etc. Entonces, la verdad es que en este momento estamos muy en una clausura también. Nuestros cuerpos están en una cierta clausura. En fin, son las paradójicas circunstancias del imperativo de cuidarnos. Es una paradoja, ¿no? Pero para cuidarnos tenemos que maximizar todas estas conductas. Bueno, yo espero, la verdad, sí, que tengamos, que recuperemos los sentidos profundos de la libertad, que significa, en todo caso, gran respeto por la identidad de las otredades, ¿no? Nuestra libertad debería ser acompañada por la más profunda respeto acerca de las identidades esas en diáspora que tenemos, ¿no? Es decir, la libertad humana nunca se puede conjugar fuera de los elementos fundamentales que dan noción al humano: sororidad, solidaridad. Bueno. La idea de libertad abstracta es, bueno, puede ser un constructo por ahí liberal en términos muy abstractos, porque la verdadera circunstancia de la libertad, bueno, para Sartre al momento la libertad solo tenía sentido en un momento límite, ¿no? Allí donde se pierde, ¿no? Donde tiene sentido el uso de la libertad, ¿no? En una situación límite. Pero yo no quiero llevar a esas circunstancias filosóficas, más bien en términos muy cotidianos, pero al mismo tiempo programáticos políticos. Pienso que no tiene sentido una libertad que al mismo tiempo no conmemore, no establezca los lazos de solidaridad, de redistribución, que tiene que haber. Si alguien es libre para hacer todo lo que quiera, pero eso significa libre porque hay una contribución al sometimiento de otros u otros, o porque el sistema social es completamente injusto, entonces yo no puedo tener una libertad excesiva en concentrar todo lo que quiera. Eso es lo que quiero decir. Porque eso es abyecto. Entonces, eso debería ser sopesado. Miren, hay inclusive algunas tradiciones de revisión liberal, como la de John Rawls, que dice exactamente esto. Los liberales que han revisado estos pasajes piensan que la libertad solo puede ser sopesada por la idea de justicia. ¿Está claro? Que nadie está autorizado a hacer lo que quiera si de eso no deriva un aspecto de beneficio social. Bien. Muchísimas gracias, Dora, por tus palabras, por tus conceptos, por aquellos textos a los que has mencionado y seguramente ya hemos transitado y otros iremos a recurrir nuevamente, por estas palabras de no solo de aliento en estas tareas, sino además de poner objetivos, ¿no? De este telos que debiéramos redescubrir en nuestras acciones y también en nuestras responsabilidades, en nuestras tareas docentes, ¿no? Nuestra práctica docente.
Agradecer a todos, todas y todes que están aquí conectados con nosotros en este espacio, fundamentalmente por su atenta escucha y por sus palabras y sus preguntas. Así que bueno, para nosotros un gusto que seguramente trataremos de repetir, tal vez de otra dinámica o de otra manera, pero seguramente desde algún seminario posgrado, seguramente en algún lado está por ahí Susi Vidós escuchando, pero bueno, ya que estas serán la forma tal vez de los próximos meses, ¿no?, de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias, Dora. Unas últimas gracias a todas, todos, todes. Gracias a esta oportunidad de conectarme con esa querida universidad. Bueno, y siempre arriba los bienvenida. Corazones. Mucha salud, mucha salud. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por esta participación. Gracias, Dora. Nos estamos viendo. Desde la Secretaría de Posgrado, Susana Vidós, la decana Patricia Viviana Pich y María Teresa Ortega, de Secretaría de Investigación, les damos las gracias. Nos vemos.